Los invito a arrodillarnos para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, grande eres tú en toda la tierra. Grande eres para cada uno de nosotros. Y en este momento queremos pedirte que todo pensamiento, toda cosa que pueda distraernos, pueda ser sacada de nuestra mente, de este lugar, para que al abrir tu palabra podamos escuchar el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, feliz sábado. Bueno, estaba pensando en estos días de qué hablarles, ¿sí? Y bueno, estaba viendo con mis alumnos hace un par de semanas la vida de Martín Lutero, ¿sí? La biografía de él. Y bueno, miramos la película que se hizo de Martín Lutero. Y al comienzo de la película, no sé cuándo la vieron, ¿sí? Se ve a Martín Lutero yendo a caballo, ¿sí? a un lugar y una tormenta, en medio de una tormenta, ¿sí? Y entonces cae un rayo, ¿sí? Y bueno, y la siguiente escena es Lutero ya como monje, ¿sí? Y por oficiar su primer misa y su papá que lo va a ver. Y entonces, bueno, se pone nervioso Martín Lutero en su primera misa, se le cae ahí el vino, y entonces el papá, ¿sí? Avergonzado, ¿sí? de lo que le pasa a su hijo, se va, ¿sí? Y Martín Lutero lo ve que se está yendo, ¿sí? Entonces, bueno, termina esa escena y entonces Martín Lutero va a hablar con su papá, ¿no? Entonces ahí se ve claramente el concepto de Dios que tenía Martín Lutero. Entonces pensé, ¿sí? que podíamos hablar nosotros hoy de cuál es el concepto de Dios que tenemos. Porque Martín Lutero en ese momento tenía un concepto de Dios relacionado con cómo era su padre con él, ¿no es cierto? Y muchas veces nosotros tenemos ese concepto de Dios, según cómo fueron nuestros padres con nosotros, ¿sí? Entonces podemos tener, bueno, un concepto de Dios, ¿no? Entonces hay por ahí algunas citas, ¿sí? que hablan de Elena de White, que hablan de cómo nosotros criamos a nuestros hijos, ¿sí? Porque hasta cierta edad los hijos ven en sus padres, ¿sí? un reflejo de Dios. Entonces hay una gran responsabilidad, ¿sí? de parte de los padres porque están poniendo, ¿no? en la mente de sus hijos eso, un concepto de Dios. Y busqué algunas ideas equivocadas acerca de Dios, ¿sí? que hay en el mundo. Por ejemplo, que Dios solo es amor y no tiene justicia. ¿Sí? ¿Han escuchado? ¿Sí? Hablar de que Dios solamente es amor, ¿sí? Y entonces, bueno, todos se van a salvar porque Dios es amor, ¿no es cierto? Otros piensan que Dios es un Dios cruel y vengativo, ¿sí? Y esa más o menos era la idea de Lutero, ¿sí? Dios le mandó un rayo, ¿no? Y entonces él iba, bueno, había sido enviado por sus papás para ser abogado, pero resulta que como tiene esta señal, ¿no? Entonces cambia toda su vida y se hace monje, ¿no? Otros piensan que Dios está distante, ¿sí? de nosotros, ¿no es cierto? Y es indiferente a lo que nos pasa, ¿no? Que Dios creó el mundo y luego se desentendió de él. Guillermo Miller tenía esta idea, ¿sí? antes de empezar a estudiar la Biblia, ¿no es cierto?
Otros piensan que Dios necesita a los humanos, ¿sí? Dios nos necesita, ¿sí?, a nosotros, ¿sí?, para su existencia, para poder lograr sus propósitos, ¿sí? También que Dios cambia de opinión, como nosotros, ¿no? La Biblia dice que Dios es inmutable, pero algunos piensan que Dios es caprichoso, ¿sí?, como los dioses paganos, ¿no es cierto? Que, bueno, según cómo se levantó, entonces actúa, ¿no es cierto? Otros piensan que Dios permite el mal sin ningún motivo, ¿sí?, que Dios es exclusivo de una sola cultura, ¿sí?, o nación, y otros más en la actualidad piensan que Dios aprueba la desigualdad y la injusticia, ¿no? Entonces, bueno, puede haber más conceptos de Dios equivocados, ¿no? Porque muchas personas no leen la Biblia, ¿sí?, o toman algunas partes de la Biblia, ¿sí?, la que más les conviene, y entonces se hace una idea de Dios relativa a eso. Entonces, le puse como título, ¿sí?, a la meditación de hoy, al sermón, los atributos inconvenientes de Dios. ¿Sí? Porque hoy vamos a explorar algunos aspectos incómodos del carácter de Dios, ¿sí?, incómodos para nosotros, no para Dios, ¿sí?, que a menudo son malentendidos, ¿sí? Muchas veces escuchamos hablar sobre el amor de Dios, ¿sí?, sobre su gracia, ¿sí?, pero ¿cuántas veces escuchamos hablar sobre la santidad y la justicia de Dios? Hace poco el pastor predicó sobre la ira de Dios, y hubo repercusión por esa predicación, ¿no? Pero nos gusta más escuchar hablar, ¿sí?, o que nos hablen sobre el amor, ¿sí?, la gracia de Dios. Vamos a hablar también sobre eso. Vamos a buscar Isaías capítulo 6. Todos saben, ¿sí?, creo que los que estamos acá, de qué habla Isaías capítulo 6, ¿no es cierto? De una visión que tuvo Isaías, ¿sí?, acerca de Dios, ¿sí?, la visión y el llamamiento de Isaías. Vamos a leer el versículo 3, ¿sí?, de Isaías 6. Dice este capítulo en el versículo 2 que, bueno, en el 1 que Dios estaba sentado sobre un trono, ¿sí?, que alrededor de él había serafines, ¿sí?, están allí relatadas sus características, y son los serafines entonces los que hablan en el versículo 3 y dicen: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y entonces Isaías, a partir de esta visión que tiene, ¿sí?, del trono de Dios, de Dios mismo allí en su trono, y Dios entonces purificándolo a él para que pueda ser un profeta, ¿sí?, en el libro de Isaías, ¿sí?, encontramos referencias al Dios, ¿sí?, al Santo de Israel, a Dios como el Santo de Israel, unas 22 veces. ¿Sí? Cuando Isaías escribe este libro, ¿sí?, esta profecía, ¿sí?, se refiere a Dios como el Santo de Israel unas 22 veces, ¿sí?, y en el resto de la Biblia esta expresión Santo de Israel solo aparece 7 veces más. ¿Sí? Como para que vean, ¿sí?, cómo le pegó, como decimos, ¿sí?, o como dicen por ahí ahora, ¿sí?, esta idea a Isaías, ¿no? La visión esa del carácter de Dios, ¿sí?, produjo una reforma en él, ¿sí?, en Isaías, ¿sí?, y lo indujo a poner énfasis en la perfección divina, al instar a Israel a luchar con perseverancia para lograr, con la ayuda de Dios, la santidad, ¿no? Esa visión produjo en Isaías un cambio en él, ¿sí?, primero, y entonces lo lleva a predicar, a instar al pueblo de Israel, ¿sí?, a que también sea santo.
Y dice el libro Consejos para los Maestros, en la página 388, lo siguiente: limpiaos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. La gloria culminante de los atributos de Cristo es su santidad. ¿Sí? Si nosotros pensamos en todos los atributos de Jesús, ¿sí? Todas las cualidades de Jesús, ¿sí? Todas nos llevan a la santidad. ¿Sí? Los ángeles se postran delante de él en adoración, exclamando lo que leyó Adrián antes de la oración, Apocalipsis 4:8, Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Él es declarado glorioso en su santidad. Estudiad el carácter de Dios. Contemplando a Cristo, buscándole con fe y oración, podéis llegar a ser como Él. ¿No? ¿Qué nos dice Elena de Guay acá? Que tenemos que estudiar el carácter de Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo lo estudiamos? Contemplando a Jesús, ¿no? Y entonces, con fe y oración, podemos llegar a ser como Dios. Vamos a ir ahora a Levítico capítulo 11, versículo 45. Aquí Moisés nos dice lo siguiente: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Dios, sí, le dice al pueblo de Israel esto, ¿no? A través de Moisés. Y nos dice a nosotros también, si nosotros queremos ser parte del pueblo de Dios, ¿sí? Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, nos dice, bueno, yo soy vuestro Dios, ¿sí? Y como Dios, como soy santo, ustedes también tienen que ser santos. Vamos a ir entonces a Mateo capítulo 17, y vamos a ver aquí en Mateo 17 un episodio de la vida de Jesús que tiene que ver con una experiencia, ¿sí? Justamente de Jesús con 3 de sus discípulos. ¿Sí? ¿De qué nos habla este capítulo al comienzo? ¿Ya encontraron? De la transfiguración. Si vamos al contexto inmediato, el capítulo anterior, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en el versículo 13 en adelante del capítulo 16, ¿sí? Que, en mi Biblia está subtitulada La confesión de Pedro, ¿sí? Jesús preguntó, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, ¿no? El Hijo del Dios viviente, ¿no? Pero más adelante, del versículo 21 en adelante, ¿sí? El 22, Pedro dice que porque Jesús empezó a hablar de que iba a sufrir, ¿sí? La muerte, ¿no? Cuando vaya a Jerusalén, ¿sí? De lo que le iba a pasar. Entonces Pedro lo llamó aparte a Jesús y lo empezó a reconvenir, dice, ¿sí? Que no hable así de él, de lo que les va a pasar, ¿no? Entonces Jesús, ¿qué le dice a Pedro? ¿No? Apártate de mí, Satanás. O sea, ¿no? Primero, ¿sí? Lo elogia a Pedro porque declara que Jesús es el Mesías. Pero ahora lo trata de Satanás, a Pedro. Y 6 días después, dice el capítulo 17:1, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Versículo 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Versículo 4, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía,
lo mismo que dijo en el bautismo de Jesús, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Versículo 8. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Qué experiencia, ¿no? De Pedro, Santiago y Juan, ¿no? ¿Nos gustaría a nosotros pasar una experiencia así? Que Jesús, de entre todos los discípulos, ¿sí?, de los 12, nos elija a nosotros, ¿sí?, 3, para acompañarlo para orar. Porque eso es lo que Jesús iba a hacer. Fíjense que más adelante en el capítulo 20, creo que es, sí, en el 20, hay una petición de Santiago y de Juan, ¿sí?, dos de los 3 que fueron con Jesús al monte, ¿no?, para en su futuro reino estar uno a cada lado, ¿no es cierto? Esa era la realidad de los discípulos, ¿sí? Personas que tenían anhelos y algunos no muy santificados, ¿sí? Como puede pasarnos a nosotros, que venimos a la iglesia, que, bueno, queremos seguir a Jesús, ¿sí?, pero capaz que nuestras motivaciones o, bueno, lo que está dentro de nosotros, en lo más profundo, bueno, no sea justamente lo mejor, ¿no?, para Dios. Sin embargo, ¿sí?, Dios eligió a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran, ¿sí? Y dice Elena de White en el Deseado de todas las gentes, ¿sí?, que solo los 3 que han de presenciar su angustia en el Getsemaní, o sea, Jesús los elige ahora, ¿sí?, en el monte de la Transfiguración, y son los mismos 3 que lo acompañan después en el Getsemaní, ¿sí?, más adelante. Solo los 3 que han de presenciar su angustia en el Getsemaní han sido elegidos para estar con él en el monte. Ahora, su principal petición, la de Jesús, ¿sí?, es que les sea dada una manifestación de la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Que su reino sea revelado a los ojos humanos y que sus discípulos sean fortalecidos para contemplarlo. Ruega que ellos puedan presenciar una manifestación de su divinidad, que los consuele en la hora de su agonía suprema, con el conocimiento de que Él es el Hijo de Dios y que su muerte ignominiosa es parte del plan de la redención. ¿Sí? Lo lleva con una misión, con un propósito, ¿sí?, a estos 3 discípulos, para que vean, ¿sí?, que Él es el Hijo de Dios y ese conocimiento los prepare, ¿sí?, para cuando vengan las dificultades. Entonces, bueno, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí?, que hay un plan, ¿sí?, el plan de la redención. Y entonces nos sigue diciendo Elena de White que su oración es oída, y entonces imaginemos la situación, ¿sí?, la experiencia. Mientras está postrado humildemente sobre el suelo pedregoso, hablando de Jesús, los cielos se abren de repente, las áureas puertas de la ciudad de Dios quedan abiertas de par en par, y una irradiación santa desciende sobre el monte, rodeando la figura del Salvador. Su divinidad interna refulge a través de la humanidad y va al encuentro de la gloria que viene de lo alto. Levantándose de su posición postrada, Cristo se destaca con majestad divina. Ha desaparecido la agonía de su alma. Su rostro brilla ahora como el sol y sus vestiduras son blancas como la luz. Mientras los discípulos estaban aún mirando la escena sobre el monte, he aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A él oíd.
mientras contemplaban la nube de gloria más resplandeciente que la que iba delante de las tribus de Israel en el desierto, mientras oían la voz de Dios que hablaba en la pavorosa majestad que hizo temblar la montaña, los discípulos cayeron abrumados al suelo. Permanecieron postrados, con los rostros ocultos, hasta que Jesús se les acercó y tocándolos disipó sus temores con su voz bien conocida: levantaos y no temáis. Sigue la cita, pero paro ahí. ¿Tendremos una experiencia así? Se supone que cada sábado que venimos a la iglesia, venimos a adorar a Dios. Venimos al encuentro de Dios. Pero bueno, muchas veces hay cosas que nos distraen, ¿no? Que nos fijamos en otros y no en donde debería estar nuestra mirada. Y capaz, si nos perdemos una manifestación como la que tuvieron los discípulos. En Juan capítulo 2 se relata otra experiencia distinta, ¿sí? Sobre Jesús, y vamos a ir ahí. Juan capítulo 2. En esta experiencia podemos ver la relación de la santidad de Dios con el pecado. Aquí se nos relata desde el versículo 13, vamos a leer desde el 14 al 17, la purificación de Jesús que hace del templo. Y los invito a leer en el capítulo del Deseo de toda la gente, que habla de la transfiguración, de este episodio, porque nos pone en contexto, ¿sí?, de qué pasaba, ¿sí?, en el templo, ¿sí?, cuando Jesús va. La realidad era que muchas personas viajaban, ¿sí?, para la Pascua o bueno, para las fiestas, ¿sí?, y no podían llevar los animales con ellos, las ofrendas, ¿sí?, para el templo, ¿sí? Y también pasaba de que en el templo solo se aceptaba un dinero, ¿sí?, o una moneda, ¿sí?, que era la del templo, ¿sí? Y con ese tipo de moneda, solamente con esa se podían comprar los animales, ¿sí?, para las ofrendas. Y en ese contexto, entonces, está este relato. Y fíjense, versículo 14 de Juan 2. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, todos animales para los sacrificios, ¿sí?, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Nosotros acá no vendemos nada, ¿sí? Pero podría pasar de que hacemos cosas que distraen nuestra mente, ¿sí?, o nuestro anhelo de encontrarnos con Dios. Para que pensemos, ¿sí?, qué cosas podrían ser las que nos distraen, ¿no? Cada sábado que venimos aquí, o los miércoles también cuando tenemos culto, ¿sí?, qué cosas nos distraen, ¿sí?, de poner nuestra mirada en Jesús. Dice el Deseo de toda la gente en la página 131, que Jesús
entró y en las gradas del templo se paró, ¿sí? en el atrio. Y dice que con mirada profética vio lo futuro. ¿Sí? Con mirada profética vio lo futuro. ¿Sí? Vio, dice, cómo los sacerdotes y gobernantes privarían a los menesterosos de su derecho y prohibirían que el evangelio se predicase a los pobres. También vio cómo el amor de Dios sería ocultado de los pecadores y los hombres traficarían con su gracia. Eso no pasó solo ahí en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Pasó a lo largo de los siglos, ¿sí? Con la gente, ¿sí? Con el poder, ¿sí? religioso, vendiendo la gracia de Dios, ¿no? Y les decía que con mis alumnos estuvimos viendo la época de Lutero, ¿sí? Y en esa película que les mencionaba está expresado, ¿sí? De una manera bastante, que se ve cómo se vendía la gracia de Dios. Pero eso pasó, es pasado, ¿sí? Lo que Jesús ve acá es pasado, o actualmente, ¿sí? Nosotros podemos estar viviendo en un lugar, ¿sí? O una experiencia de oscuridad, ¿sí? Que capaz que vienen personas a nuestra iglesia y nosotros, ¿sí? Desde acá adelante o desde el lugar que nos toca, ¿sí? Estamos, como dice acá, privando a los menesterosos de su derecho a conocer a Jesús. Dice Elena de White que Jesús miraba, ¿sí? Empezó a mirar a los que estaban allí, a los vendedores, ¿sí? de los animales y también a los que cambiaban el dinero, ¿sí? Y que, leo textualmente, sentían las personas que veían la mirada de Jesús, sentían que este hombre leía sus pensamientos más íntimos y descubría sus motivos ocultos. Dice que algunos intentaron esconder la cara, como si en ella estuviesen escritas sus malas acciones, para ser leídas por aquellos ojos escrutadores. Dios nos está viendo ahora. ¿Y qué ve? ¿Qué ve en nuestro corazón, en nuestra mente? La confusión, dice, se acalló, cesó el ruido del tráfico y de los negocios. El silencio se hizo penoso. Un sentimiento de pavor dominó a la asamblea. Fue como si hubiese comparecido ante el tribunal de Dios para responder de sus hechos. Mirando a Cristo, todos vieron la divinidad que fulguraba a través del manto de la humanidad. La majestad del cielo estaba allí como el juez que se presentará en el día final, y aunque no la rodeaba esa gloria que la acompañará entonces, tenía el mismo poder de leer el alma. Y en ese contexto, ¿sí? Es que Jesús dice, quitad esto de aquí, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Los discípulos nunca lo habían visto a Jesús así. Porque hoy estudiamos, ¿sí?, cómo era Jesús, ¿no es cierto? Era una persona amable, una persona compasiva, ¿sí?, a la que las personas venían y Jesús atendía, ¿sí?, sanaba, ¿sí? Y los discípulos estuvieron con Jesús todo ese tiempo. Y de repente, ¿sí?, lo ven esta otra faceta de la vida de Jesús, ¿sí?,
que era totalmente distinta, ¿no? Y cómo la gente que estaba allí en el templo, ¿sí?, bueno, salió despavorida, ¿sí?, ante la presencia de Dios, ¿sí?, porque lo que se manifestó ahí fue la indignación de Dios, ¿sí?, frente a ese negocio, ¿no? La presencia del Señor, ¿sí?, decía toda la gente, es página 132, el primer párrafo. La presencia del Señor que antiguamente santificara el monte, había hecho sagrado el templo levantado en su honor, con la presencia de Jesús allí. Y ustedes conocen el resto de este episodio, ¿no? De que después vinieron los enfermos, ¿no? Vinieron los pobres, ¿sí?, aquellos que no podían acceder, ¿sí?, a comprar nada, ¿sí?, porque no tenían dinero, ¿sí?, para comprar, que quedaban excluidos de la adoración, vinieron y pudieron entonces escuchar a Jesús y adorar, ¿no es cierto? Y en 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, el apóstol Pedro nos dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué es ser santo? Porque Dios nos manda, ¿sí? Nos dice, leímos, ¿no? En Levítico, leímos ahora acá, ¿sí? Estamos leyendo sobre la santidad de Dios. ¿Pero qué es ser santo? Ser santo es un arrobamiento, una experiencia mística, ¿sí?, que tenemos con Dios. No. La santidad, dice Hechos de los Apóstoles, página 42, es una entrega completa de nuestra voluntad a Dios. Es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es confiar en Dios en las pruebas y en la oscuridad, tanto como en la luz. Es caminar por fe y no por vista. Confiar en Dios sin vacilación y descansar en su amor. Eso es santidad. Si nosotros entregamos toda nuestra vida a Dios, toda nuestra voluntad a Dios, entonces somos santos. Así como Dios es santo. La santidad consiste en concordar con Dios, ¿sí? Por el pecado, la imagen de Dios en el hombre ha sido estropeada y casi borrada. Es obra del Evangelio restaurar lo que se había perdido y hemos de cooperar con el agente divino en esta obra, con el Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros tenemos que cooperar con el Espíritu Santo, ¿sí?, para que Dios restaure, ¿sí?, la imagen, ¿sí?, oscurecida y borrada que tenemos ahora. No, eso tiene que ser sacado de nuestra vida para restaurar la imagen original de Dios en nosotros. Y eso se hace a través de la gracia de Cristo. La gracia de Cristo es la que transforma completamente al ser humano, ¿no? Hace que el rudo se convierta en civilizado, el descortés en amable, el egoísta en generoso. La gracia subyuga el carácter y la lengua. Se hace visible a través de la amabilidad y el tierno cuidado mostrado a los hermanos, mediante palabras bondadosas y reconfortantes y acciones altruistas. La presencia de un ángel se manifestará en el hogar. La vida expele una dulce fragancia que asciende a Dios como un santo incienso. El amor se revelará por la bondad, la gentileza, la paciencia y la tolerancia. ¿Tenemos estas características en nuestra vida? ¿Estamos cooperando con Dios para poder tener, ¿sí?, palabras amables para los demás,
para poder ser tolerantes, ¿sí? Con aquellos que nos ponen a prueba, ¿sí? Para ser pacientes. La expresión del rostro, dice, cambiará. La paz del cielo será revelada. Se verá una habitual amabilidad, ¿sí? No será una amabilidad esporádica, ¿sí? Habitual es que es todo el tiempo, ¿no? Y un amor más que humano. Lo humano se hará partícipe de lo divino. Entonces dice, Cristo es honrado por la perfección del carácter. Si queremos honrar a Dios, ¿sí? Tenemos que buscar la perfección de nuestro carácter. Esto está en el segundo tomo de manuscritos, manuscritos, una I, no me acuerdo bien qué. Bueno, en el libro A fin de conocerle, dice que los pensamientos deben centrarse en Dios. Nuestros pensamientos deben centrarse en Dios. Ahora, dice, es el tiempo de hacer esfuerzos fervientes para vencer las tentaciones naturales del corazón carnal, ¿no? Hablábamos esta mañana en la escuela sabática un poquito sobre eso, ¿no? Debemos capacitarnos aquí. ¿Para qué? Dice, si queremos pasar tiempo en compañía de Jesús y de los ángeles, ¿sí? Es ahora en que tenemos que capacitarnos para que en el futuro podamos pasar tiempo con Él, con ellos, ¿no? Porque ellos son santos. Eso en cuanto a la santidad de Dios, ¿no? Jesús es santo, ¿sí? Jesús le pidió a Dios que le muestre a sus discípulos la gloria, ¿sí? De Dios, ¿sí? Allí en el monte de la transfiguración, ¿sí? La santidad, ¿sí? De Dios, ¿sí? Rechaza al pecado, ¿sí? Y lo vimos ahí en el templo, porque no es que Jesús, ¿qué hizo cuando estaba en el templo? Se paró, los empezó a mirar, ¿sí? Sí, agarró una cuerda, ¿sí? Como un látigo, ¿sí? Pero Elena White dice que no le pegó a nadie, ¿no? Con la cuerda, con ese látigo, sino solo con su presencia y con esa mirada, ¿sí? Que parecía leerle la mente a la gente. Bueno, se produjo toda esa estampida de gente y de animales. Y después entonces quedó el silencio en el templo, ¿no? Dios muestra su rechazo al pecado, ¿no? Y también la santidad se la entrega completa de nuestra voluntad a Dios, y nosotros tenemos una tarea, ¿sí? De que es ayudar a Dios para que nuestro carácter sea perfeccionado, ¿sí? Dios no hace con nosotros lo que nosotros no queremos que haga, porque justamente tenemos libre albedrío. Que en cuanto al amor de Dios, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. No es que nosotros amamos a Dios porque, bueno, nos surge el amor, ¿sí? Hacia Dios, sino que como Dios nos amó, entonces nosotros podemos responderle de la misma manera. Bueno, la Biblia habla sobre el amor de Dios en infinidad de pasajes. Nos dice que Dios es amor, ¿sí? Por ejemplo, en el versículo 8 de 1 Juan 4, en 2 Corintios 13, ¿sí? Nos habla de que Dios es amor y que el amor de Dios se expresa hacia su creación, también en 2 Corintios 13, 14, por ejemplo. Nos habla del amor del Padre, del amor del Hijo y del amor del Espíritu Santo en 1 Juan 3.1, Efesios 3.19 y Romanos 15.30. ¿Sí? En esos pasajes hablan específicamente del amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacia la humanidad, ¿sí?
Ese amor, ¿sí?, expresan su amante naturaleza, especialmente al idear e implementar un plan de salvación para nosotros, ¿no? Y entonces, en la muerte de Jesús, nosotros podemos ver el amor de Dios, ¿no? La encarnación y la cruz de Cristo revelan en verdad que el amor divino es un acto de abnegación por causa y en beneficios de otros, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el amor? El amor de Dios. En que Dios da, ¿no es cierto? El Padre, dice Juan 3:16, ¿no?, envía a su Hijo, ¿no?, para que todos los que creen en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna, ¿sí? Y a su vez, ¿sí?, Jesús se da a sí mismo, ¿no?, para la salvación de todos nosotros, ¿no? Es un momento, o sea, algo que es recíproco. A medida que Dios da, Jesús se da también. Y debería ser igual con nosotros, ¿no? Porque Jesús nos da a nosotros la salvación y nosotros ¿qué hacemos? Nos guardamos, ¿no?, la salvación para nosotros. O la damos, ¿no? Muchos la están dando. Bien, dice Filipenses 2:6-8, ¿no?, que Jesús no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús podría haberse quedado, ¿no?, allá en el cielo, ¿sí?, sino que dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Pablo, en Efesios 3:19, nos dice que el amor de Cristo excede a todo conocimiento. Bien, y el tiempo es tirano y va pasando, ¿sí? Le decía a Mónica que siempre preparo, ¿sí?, un mensaje y después, bueno, uno va cambiando, ¿no?, lo que prepara. Pero bueno, les leo esto de El camino a Cristo, ¿sí?, la página 26, que dice: al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible, y a medida que el pecador lo contempla, este amor enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición al alma, ¿no? Lo que leímos de 1 Juan 4:16, ¿sí? Como Dios, ¿sí?, nos salva, ¿sí?, y nosotros al mirar, ¿sí?, a Jesús en la cruz, lo que pasó, ¿no?, bueno, nos genera, ¿sí?, ese, un corazón y una mente, ¿sí?, contrito, ¿no es cierto? Bien, avanzo con la siguiente característica de Dios que a veces es mal comprendida, ¿sí?, como la misericordia y la gracia de Dios, ¿sí? Dice en Salmo 103:8, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y vamos a pensar en lo que le pasó a Pedro, ¿sí?, porque lo mencioné varias veces, ¿sí?, ya, al pobre Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro negó a Jesús 3 veces. Al final de la vida, ¿sí?, de Jesús, bueno, de la vida de Jesús aquí en la tierra, aunque Jesús le había anticipado que iba a pasar, ¿sí?, y su orgullo lo llevó a decir: yo nunca, ¿sí?, te voy a negar. Bueno, así le pasó, ¿no?, que como nosotros también muchas veces negamos a Jesús, ¿no? ¿Y qué mostró Jesús con Pedro? ¿Sí? Allí en Juan 21, ¿sí?, al final del Evangelio de Juan, ¿no? ¿Qué pasó con el amor de Jesús hacia Pedro? ¿Qué piensan?
Jesús lo dejó de amar a Pedro porque él lo había negado. ¿Dios nos deja de amar a nosotros porque nosotros lo negamos? No. Dice el desato a las gentes, ¿sí? Aunque Pedro había negado a su Señor, el amor de Jesús hacia él no vaciló nunca. ¿No? Es categórico, ¿sí? No vaciló nunca. Y bueno, y ahí en el episodio que está Juan 21, 15 al 17, cuando Jesús le pregunta 3 veces, ¿sí?, a Pedro si Pedro lo amaba a Jesús, ¿no? Bueno, está tratando de, de restaurar, ¿sí?, en Pedro, ¿sí?, su equivocación, ¿no?, su pecado de haberlo negado. En la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, en Juan 3, ¿sí?, los versículos 16, 17, el 16 bien conocido, ¿sí?, Jesús le explica a Nicodemo que la salvación es un acto de gracia y está disponible para todos aquellos que crean en Él. ¿No es cierto? Y entonces, nos queda a nosotros solamente eso, creer en Jesús, ¿no? Tenemos la evidencia, tenemos allí en la Biblia todo lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros y está en nosotros decidir si queremos aceptarlo o no, ¿sí? También en el encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana, ¿sí?, en capítulo 4 de Juan, podemos ver que lo que Dios quiere es transformar nuestra vida. Porque Jesús se encontró con ella, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué Jesús se quedó ahí para encontrarse con la mujer samaritana? Para darle un mensaje, sí, pero ¿para qué? Para que el mensaje sea parte de su vida, ¿sí? Porque recordamos que ella, dialogó con Jesús, ¿sí? Primero tenía un pensamiento acerca de Jesús y fue cambiando a medida que conversaban, ¿no? Luego ella volvió a su ciudad, ¿no? Invitó a la gente de la ciudad que vengan a escuchar a Jesús, ¿no? Y su vida fue transformada. Dice en el libro Testimonio para los Ministros, ¿sí?, debemos albergar amor y gratitud. Debemos mirar a Jesús y ser transformados a su imagen. Así aumentarán nuestra confianza, esperanza, paciencia y valor. Estaremos bebiendo del agua de la vida, de la cual Cristo habló a la mujer samaritana y que ella tomó. ¿No es cierto? La mujer samaritana tomó del agua de la vida que Jesús le estaba ofreciendo. Cristo representó ante los hombres y los ángeles el carácter del Dios del cielo. Demostró que cuando la humanidad depende enteramente de Dios, los hombres pueden guardar sus mandamientos y vivir, y su ley será como la niña de sus ojos. Eso también está en Testimonios para los Ministros, ¿no? Nosotros podemos, dice, depender enteramente de Dios. Podemos guardar los mandamientos si justamente entregamos nuestra vida a Dios. Y en el libro Cada día con Dios dice que la gracia del cielo es suficiente para cada hora de conflicto, para cada hora de prueba, ¿no? La gracia de Dios, dice, es suficiente para todos nosotros. Bueno, ¿y qué en cuanto a la justicia de Dios? ¿No? Hay una bienaventuranza que habla de la justicia de Dios, ¿no? Están todos mirando ahí, muy serios. Los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Porque ellos serán saciados. ¿Qué es la justicia? ¿O por qué, y por qué son felices aquellos que anhelan la justicia? ¿La justicia humana? No,
La justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Sí, fíjense en Romanos 13:10. Vamos a leer. Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Sí? La justicia es santidad, dice el discurso maestro de Jesucristo. La justicia es santidad, semejanza a Dios, y Dios es amor. Es conformidad a la ley de Dios, porque todos sus mandamientos son justicia y el amor es el cumplimiento de la ley. La justicia es amor y el amor es la luz y la vida de Dios. La justicia de Dios está personificada en Cristo. Al recibirlo, recibimos la justicia. Y la justicia la vimos en el episodio de la purificación del templo, ¿no? Está relacionada íntimamente con la santidad. Por eso dice que la justicia es santidad, ¿no? No puede haber pecado, ¿sí?, delante de Dios. Cuanto más sepamos de Dios, tanto más alto será nuestro ideal del carácter y tanto más ansiaremos reflejar su imagen. El Salmo 62:5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Hay muchos que pretenden creer en la verdad y que no serán condenados, ¿sí? Pretenden creer en la verdad y pretenden que no van a ser condenados, pero lo serán porque no sometieron su corazón a la prueba de la gran norma moral de la justicia de Dios. La gente que pretende creer la verdad debe elevarse viviéndola. La verdadera religión bíblica debe compenetrar toda la vida, refinar y ennoblecer el carácter y asemejarlo cada vez más al modelo divino. Eso está en Mensajes Selectos, el tomo 2, página 433. Y la última cita, la anteúltima, palabra de vida del gran maestro, dice, el que llegue a ser participante de la naturaleza divina estará en armonía con la gran norma de justicia de Dios, su santa ley. Esta es la regla por la cual Dios mide las acciones de los hombres. Esta será la prueba del carácter en el juicio. Entonces vimos algunas características de Dios, ¿sí? Hablamos sobre la santidad de Dios, hablamos sobre la gracia y la misericordia de Dios, también sobre el amor de Dios y sobre la justicia. En el libro A fin de conocerle, en la página 40, Jesús nos dice, Dios nos dice, Cristo vino al mundo para revelar el carácter del Padre y para redimir a la raza caída. El Redentor del mundo era igual a Dios. Su autoridad era la autoridad de Dios. Declaró que no tenía existencia aparte del Padre. La autoridad con la que habló y obró milagros era expresamente suya y sin embargo nos asegura que Él y el Padre son uno. ¿Y nosotros? ¿Somos uno con Jesús? ¿Nos estamos preparando? ¿Estamos cooperando con el Espíritu Santo, ¿sí?, con Dios, para que en nosotros se vea un carácter perfecto para la gloria de Dios? ¿Será que tenemos conceptos equivocados de Dios en nuestra vida? Tenemos un Dios a nuestra medida. Ojalá que podamos estudiar más acerca de Dios, acerca de su carácter, que lo vemos en la vida de Jesús, ¿no? Que podamos contemplar a Jesús en todo
recorrido aquí la tierra, pero especialmente en lo referido a la salvación para cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces podamos apropiarnos del carácter de Jesús para que justamente podamos entonces reflejar, ¿sí?, el amor de Dios, reflejar su santidad, reflejar su justicia, ¿sí?, y reflejar su gracia y su misericordia para los demás.